una persona que al parecer tenía todo, ya había hecho grandes cosas a una corta edad, fondo de inversión, estudios en el extranjero, una muy buena reputación internacional ante el web. Dicen que él llevó justo a Peña Nieto en la campaña con los inversionistas extranjeros al Foro Económico Mundial. Todo esto, y estaba casada con una superheredera de Alemania, de una industria de bebidas. ¿Cómo alguien que ya tenía como que todo, pues lo echó a perder en 3 años, cara? Se divorció, te la acaban de quitar la casa, una casa que tenía en Las Lomas, le quitaron la casa que estaba en Ixtapa, como que se le derrumbó el mundo. Lozoya era un personaje muy conocido, el sexenio de Peña Nieto fue el director de Pemex durante los primeros 3 años, había mucha apertura al mundo, a los inversionistas internacionales, y Emilio Lozoya era de los favoritos del World Economic Forum, dio en Harvard, era como que lo que este cabrón va a venir a resolver los problemas de Pemex, por fin, alguien. Solo hizo empeorarlo e hizo todo y por lo que estuvo en la cárcel, corrupción, de desvíos, de malos manejos, de entregarle a empresas privadas extranjeras la lana de Pemex. Y entonces